Un saludo a todas las personas que están viendo este video. Mi nombre es Sandra Rocío Mayorga, pertenezco a la carrera de Ingeniería Agroindustrial y en esta ocasión pues estamos presentando este proyecto en la asignatura de Operaciones Unitarias 1 y en esta ocasión estaremos presentando en este video lo que es el tema de intercambiadores de calor con sus definiciones, su clasificación, ¿verdad? Y también lo que son fluidos. Bien, como el tema central de este video son intercambiadores de calor, iniciaremos dando la definición de lo que es intercambiadores de calor. Iniciaremos definiendo lo que son intercambiadores de calor. Son dispositivos cuya función es transferir el calor de un fluido a otro de menor temperatura. La transferencia de calor se produce a través de una placa metálica o tubo que favorezca el intercambio entre fluidos sin que estos se mezclen. Los intercambiadores de calor se pueden clasificar según la dirección de flujo y también según su estructura. En cuanto a los que se clasifican según la dirección del flujo, encontramos los de flujo paralelo. Los dos fluidos caliente y frío entran por el mismo extremo del intercambiador y fluyen en la misma dirección, intercambiando calor hasta alcanzar una temperatura próxima la una de la otra, es decir, los fluidos tratan de alcanzar el equilibrio térmico entre ellos. También encontramos el de contraflujo. Como podemos observar en la imagen, cada uno de los fluidos entran al intercambiador por diferentes extremos y se presenta el contraflujo cuando los dos fluidos fluyen en la misma dirección, pero en sentido opuesto. Este tipo de intercambiador puede presentar una temperatura más alta en el fluido frío y más baja en el fluido caliente. Y ya una vez realizada la transferencia de calor, por lo que es más eficiente térmicamente si lo comparamos con el flujo paralelo. Encontramos también lo que son los de flujo cruzado, ¿verdad? En el intercambiador que presenta un flujo cruzado, uno de los fluidos fluye de manera perpendicular al otro fluido. Uno de los fluidos pasa a través de los tubos, mientras que el otro pasa alrededor de dichos tubos perpendicularmente. Encontramos también los fluidos de paso simple. Si el fluido solo intercambia calor en una sola vez, se le denomina intercambiador de calor de paso simple o de un solo paso. En ocasiones la transferencia de calor no es lo suficientemente buena para alcanzar la temperatura deseada, por lo que se emplea un método que combina dos o más intercambiadores en serie. Esto permite mejorar la eficiencia del proceso de intercambiador de calor, ya que los fluidos se hacen pasar varias veces dentro de un intercambiador de paso simple. En los fluidos de múltiples pasos, ¿verdad? Cuando los fluidos del intercambiador intercambian calor más de una vez, se les denomina intercambiadores de múltiples pasos. Comúnmente el intercambiador de múltiples pasos invierte el sentido del flujo en los tubos al utilizar dobleces en forma de U en los extremos. Esta configuración de U permite al fluido volver a recorrer el interior del intercambiador. También encontramos intercambiadores de calor regenerativos y no regenerativos. Un intercambiador regenerativo es aquel en donde se emplea el mismo fluido. Entendemos que un fluido caliente es igual que un fluido frío, ¿verdad? Como se puede apreciar en la imagen, el fluido caliente atraviesa el intercambiador cediendo calor en él y posteriormente regresa al intercambiador como fluido frío. Este tipo de intercambiadores se emplean en sistemas de altas temperaturas donde una parte de fluido del sistema se redirige del proceso principal a un proceso secundario, ya que la energía interna de este fluido es aprovechable para otras funciones, por ejemplo, para la calefacción. Y bien, en esta imagen podemos observar cómo actúan los intercambiadores no regenerativos, ¿verdad? Es importante recordar que el término regenerativo y no regenerativo solo se refiere a
cómo funciona el intercambiador de calor en un sistema y no indica el tipo de intercambiador o también el tipo de flujo. Bien, y hasta aquí estos son los tipos de intercambiadores de calor que se pueden clasificar según su estructura, ¿verdad? Como el primero, el más utilizado, tenemos el intercambiador de placas, que la configuración del intercambiador de placas consta de un empaquetamiento de finas placas o láminas de metal corrugadas de alto coeficiente de transferencia, ¿verdad? Lo que favorece la transferencia de calor. La conformación corrugada de las láminas permite que se produzcan flujos turbulentos a velocidades pues relativamente pequeñas, como ser de 0.25 hasta 1 metro sobre segundo. El funcionamiento de estas placas es relativamente simple, ¿verdad? Si tomamos como ejemplo la imagen que tenemos a continuación, podemos observar que mientras en una cara de la lámina desciende el fluido caliente, ¿verdad? Por la lámina inmediatamente contigua circula el contraflujo, ¿verdad? Esto sirve para favorecer el intercambio y no producir esfuerzos térmicos en zonas concretas. Los fluidos nunca se mezclan y la presión de la empaquetadura más las juntas de goma perimetral, que son las que aparecen en color negro, ¿verdad? Son las que evitan que estos líquidos puedan escaparse. Bien, a continuación tenemos el intercambiador de calor con haz de tubos y carcasa. La configuración de tubos y carcasa es la construcción más básica y común de los intercambiadores de calor. Debido a ser el sistema de tubos más empleado, se le denomina intercambiador de tubos sin más, pero también, ¿verdad?, debido a una configuración que se ha hecho, ahora se añade el término con carcasa. El fluido que circula por el interior de los tubos se le denomina flujo interno y el que circula por el exterior o por la carcasa se le denomina flujo externo. En los extremos de los tubos, el fluido que circula por el interior es separado de fluido que circula por la carcasa por las denominadas placas de tubo. En las partes intermedias se pueden apreciar unos separadores en forma de media luna llamados deflectores, cuya función es forzar la dirección del flujo y mejorar el intercambio de calor. En sistemas donde los fluidos presentan grandes diferencias de presiones, el fluido de mayor presión circula a través de los tubos y el de menor presión por el exterior, es decir, por la carcasa. Y bien, ya para finalizar con la teoría, vamos a definir lo que son fluidos. Entendemos que un fluido, ¿verdad?, es un cuerpo cuyas partículas cambian de posición con bastante facilidad. Tenemos fluido caliente, que es el que al inicio del proceso tiene la mayor temperatura, y el fluido frío es el que al inicio del proceso tiene la menor temperatura. Tenemos una nomenclatura respecto a las temperaturas, ¿verdad? Para el fluido caliente tenemos la temperatura del fluido caliente a la entrada, que se abrevia THA, y THB, que representa la temperatura del fluido caliente a la salida. Y también en el fluido frío tenemos la temperatura del fluido frío a la entrada, representándolo como TCA, y temperatura del fluido frío a la salida como TCB. Bien, a continuación, ¿verdad?, presentamos el enunciado del ejercicio que vamos a resolver en esta ocasión, ¿verdad? Es un ejercicio de intercambiadores de calor y el enunciado dice que se desea procesar 2.140 kilogramos sobre horas de caldo de alubias en un intercambiador de carcasa y tubos, el cual entra al proceso a una temperatura de 39 grados Celsius y debe salir a una temperatura de 75 grados Celsius. En el intercambiador se introduce también vapor saturado con una temperatura de 120 grados Celsius, el cual debe salir a una temperatura de 80 grados Celsius. El calor específico del vapor saturado es de 1909 kJ sobre kilogramos. Calcule qué cantidad de vapor se requiere para este proceso. Ahora procedemos a la resolución de este ejercicio, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es identificar los datos y las incógnitas, ¿verdad? Porque de esta forma sabemos lo que nos pide el ejercicio, qué es lo que tenemos y qué es lo que nos hace falta. Como siguiente paso, determinamos qué fórmula usaremos de acuerdo a los datos del ejercicio. Para este caso utilizaremos la fórmula número 1, que es igual
que es igual, el calor es igual al flujo másico por el calor específico por el diferencial de temperatura. Es importante identificar que la temperatura está expresada en grados Celsius y debemos de convertirla a grados Kelvin. Para esto utilizaremos la fórmula de grados Celsius más 273. Una vez que ya identificamos los datos y la incógnita, procedemos a la sustitución según la fórmula. En este caso, pues también tenemos flujo másico, tenemos temperatura y también tenemos calor específico. Procedemos a la sustitución de cada uno de los valores. En el caso de la temperatura, ¿verdad? Tuvimos que jugar porque el resultado tendría que ser positivo. Por lo tanto, restamos la temperatura de menor valor. Y una vez ya sustituidos todos los datos, procedemos a eliminar las unidades, hacemos la multiplicación directa y como resultado final obtendremos la cantidad de vapor expresada en kilojoules sobre horas.